Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, hoy vamos a continuar Gálatas 3:23. En adelante, vamos a tratar de avanzar hacia el capítulo 4. Entonces nos habíamos detenido a analizar la expresión bajo ley, ¿verdad? Que vale la pena que la recordemos. Hiponomos, ¿verdad? Hiponomos. Aquí la tenemos en el texto griego, dice, bueno, está en nominativo, hiponomon, para que quede pues tal como aparece ahí en griego. Dice, y antes de que viniese la fidelidad, que hemos hablado que es Mashiach, hiponomon efroruneta, dice, estábamos bajo el auspicio estamos subordinados, ¿verdad? En custodia. Hiponomos, subordinados. Dice, llamados de la misma manera, ¿verdad? Por el mismo regazo, por decirlo así, ¿cierto? Hasta que viniese la fidelidad que iba a ser revelada. Luego el 24 dice, de tal manera que la ley, ahí se dice la Torah, porque tiene artículo definido, honomos, la ley es nuestro pedagogo, Ojo que aquí es importante, miren lo que vamos a hacer. En la clase pasada habíamos hecho esta gráfica en la que la Torah daba una sentencia y todos estábamos bajo esa sentencia, habíamos dicho bajo sentencia, ¿cierto? Bajo sentencia. Entiéndase eso, hiponomo. Aquí estaban judíos y gentiles, ¿cierto? Como dice en Romanos, ya hemos hablado que judíos y gentiles todos están bajo pecado. Todavía hemos dicho que la expresión bajo pecado también era sinónima allí. Bajo pecado, bajo sentencia. Entonces, dice, la Torah, de tal manera que la Torah es nuestro pedagogo. Miren qué importante que no dice era ni fue, como sugiere en español, como si ya no fuera, entonces dice era. Entonces existe la mala costumbre de pensar de que todo lo que se dice en tiempo pasado ya entonces no es, ¿ya? Entonces aquí lo que está diciendo es que la Torah existía como pedagogo de nosotros, ¿cierto? Ahí no dice era, sí, existía, es distinto. Claro, dice hacia Cristo, era nuestro pedagogo hacia Cristo. Fíjense que utiliza la palabra pedagogo. Viene dos palabras compuestas, peda, que es niño o pedía, y hago, que es llevar, o sea, llevar a un niño. Eso es lo que hace un pedagogo, guiar a un niño, ¿ya? Guiar a un niño. La Torah era nuestro pedagogo, existía como nuestro pedagogo hacia Mashiach, para que por la fidelidad fuésemos justificados. Entonces ahí queda claro que fidelidad es igual a Mashiach, ¿no? Para que por la fidelidad, dice que la Torah era nuestro medio para llevarnos a Mashiach, para que por la fidelidad, es decir, por Mashiach, fuésemos justificados. ¿Está claro eso? Bien, entonces, pedagogo, repito, es un guía de niños. Guía de niños. ¿Qué es un niño? Un niño no es otra cosa que un subordinado. ¿Ya? Un subordinado. Un niño es una persona que, aunque pudiera ser heredero de algo, no se considera apto o habilitado o competente. ¿Está claro? Un niño es visto desde el punto de vista pues, de la administración, de la legalidad y todo, es un niño, es una persona incompetente, inhabilitada, no apta. ¿Ya? Por ejemplo, que yo tengo un niño que quedó como heredero de una fortuna, pues no se la van a dejar al niño para que la administre, porque no sabe. ¿A quién se la dejan? A unos tutores y curadores. Hasta que él crezca, hasta que él se forme, y bueno, usted ahora sí es mayor de edad, ahora sí puede heredar. O sea, él es dueño de plano, ¿no? Pero no puede ejercer su derecho
a administrar esos bienes. ¿Por qué? Porque no es competente. ¿Ya? Le pueden hacer un fideicomiso, alguna cuestión por el estilo, mientras tanto, consignarle las cosas, no sé, ¿cierto? Pero el niño no puede heredar. ¿Ya? Entonces aquí miren las ideas: bajo pecado, bajo sentencia, subordinado. Y ya entra en juego la palabra niño, pero hemos dicho que niño también es siervo, o sea, subordinado. La palabra griega peda o pedía, a veces la traducen como niño, pero resulta que eso viene influenciado por el hebreo y el arameo, donde la palabra niño significa subordinado. ¿Ya? Un subordinado, eso es todo. Alguien que, repito, no tiene la calificación para heredar o para administrar algo. ¿Ya? Y en el caso de los otros siervos, pues, ¿qué era un siervo? Un siervo no tenía derechos. Un esclavo. En esa sociedad antigua, que estábamos en la plena era de la esclavitud, los esclavos no tenían derechos, ni libertades. ¿Ya? Entonces, técnicamente, y es lo que vamos a ver en el capítulo 4, no hay diferencia entre un niño y un esclavo. ¿Por qué no hay diferencia? Porque ninguno de los dos tiene ni libertad ni derechos. Y ojo, estamos hablando en la sociedad antigua, ¿no? Me oyen hoy y me apedrean. Estamos hablando de la sociedad de ese momento. En ese momento es claro que un esclavo no tenía libertades ni derechos. Ojo, igual un niño a la hora de heredar no tenía la libertad ni el derecho de hacerlo, porque era niño, era menor de edad, era incompetente, era neófito. ¿Ya? Entonces la Torá es nuestro pedagogo, guía de subordinados. ¿Ya? Fíjense cómo se engrana perfectamente. La Torá es nuestro pedagogo. ¿Qué es un pedagogo? Un guía de niños. ¿Qué es un niño? Un subordinado. ¿Ya? Tiene la misma categoría que un esclavo. ¿Está claro eso? Entonces, sí, pero es un pedagogo. Hacia Mashiach. Hacia Mashiach. Lo que sucede es que también la mentalidad acá occidental, cuando lo que da a entender el texto, cuando ya llegó el Mesías, o sea, ya para qué pedagogo. Ahora vas a ver. Ahora vamos a ver eso que dice el versículo 25. Yo iba a poner así. Vamos a ver, a ver. A ver, sencillo, se la voy a poner sencilla. Cuando usted entra a la universidad, que es lo que dice el 24, 25, no, pero venida la fidelidad ya no estamos bajo pedagogo. Exactamente. ¿Cierto? Correcto. Bien, ¿qué significa eso? ¿Que se murió el pedagogo o que ya usted fue hecho heredero? ¿Cuál de las dos sería más lógica? Ya, por heredero. Fue hecho heredero. ¿Cierto? Eso no significa que el pedagogo se murió o se extinguió o que ya no tiene que enseñarle a otros niños. El pedagogo va a estar allí con la función de seguir enseñándole a otros niños, a otros subordinados. Es como la universidad. Tú vas a la universidad y el hecho de que tú te graduaste no quiere decir que la universidad se acabó. ¿Me explico? La universidad sigue ahí y mucha más gente sigue entrando. Entonces, cuando a ti te dan el título, ya tú no estás bajo tutores en la universidad. Ya tú no estás sujeto a lo que te enseñen los profesores. Para eso ya te graduaste. Ya te dieron tu título. ¿Significa eso entonces que la universidad se acabó? Se acabó para ti, tal vez. En el sentido de que ya no te tienes que estar enseñando, mira Mashiach, mira que este es el que te justifica. ¿Y eso con qué concuerda, hermano? Concuerda con Deuteronomio 31, dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y no tendrán necesidad de decirle el uno al otro, conoce a Adonai, porque todos me conocerán. Es una profecía de Isaías que se... Jeremías 31, el nuevo pacto. Vamos a leerlo. Mira lo que dice ahí, tiene perfecta concordancia con eso. Y está en Juan. ¿Ya? Jeremías 31. ¿Qué dice? Shabbat Shalom. Shalom.
Mira lo que dice aquí el 31, el versículo 33 al 34. Jeremías 31, del 33 al 34. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Fíjate tú, y es irónico porque aquí menciona que va a poner la Torá, o sea que la Torá no va a desaparecer. ¿Qué dice Jeremías 31, del 33 al 34? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Siga. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que significa no estar bajo tutor, bajo pedagogo. ¿Jeremías qué? Jeremías 31, del 33 al 34. ¿Por qué? Porque ya tú pasaste por ahí, La famosa promesa. ya pasaste por la vara del pedagogo, el pedagogo ya te enseñó, ahora el pedagogo vive dentro de ti. Las enseñanzas del pedagogo están inculcadas en ti. Por eso aquí dice, pondré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón. O sea que la ley no está por fuera, está adentro, está metida, no ha desaparecido. Entonces ya tú no estás bajo pedagogo, ¿en qué sentido? De que ya tú no eres un neófito ignorante. Porque te la estén enseñando. O que te la está enseñando, ya tú no tienes mentalidad de esclavo. Ahora eres mentalidad de libre. Eres ahora un competente, ahora eres un heredero. Y es lo que termina diciendo la carta en esa sección. Vamos a regresar allá. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Te das cuenta? No hay, porque ya todos fuimos graduados en Mashiach. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay ¿Libre a judío. qué se refiere? ¿Ah? ¿Libre a qué se refiere? En el sentido de que se pudiera catalogar que los gentiles eran esclavos con respecto al pacto y los judíos eran libres. Y ahora esa diferencia se acabó, dice, ya no hay ni libre ni esclavo. ¿Por qué? Porque ya todos fuimos graduados por Mashiach. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Pero por qué siempre se habla de libertad? Si la Torah te da libertad. No, en realidad tendríamos que hablar aquí en términos de la libertad del pecado. Ojo, la Torah no te libertaba del pecado. La Torah lo que hacía era minimizar el impacto de la cautividad del pecado. Te ponía unos limitantes, te canalizaba. Mira aquí esta señal, mira ahí esta señal, cuidado aquí con esto, cuidado con otro, pero no te hacía libre del pecado. Libre no. Por eso Mashiach dijo, yo soy el que los voy a libertar a ustedes. Ustedes son esclavos del pecado, los que no se habían dado cuenta, no tenían conciencia. Pero libre no eras. Ahora sí tenemos una libre conciencia hacia Dios. Libre del poder de Satanás, libre de las concupiscencias del pecado, de la carne. ¿Ya? Entonces por eso dice no hay esclavo ni libre. Y obviamente que podía estar apelando en el sentido literal a la sociedad de ese entonces también, que hay que decirlo, ¿no? Habían esclavos y habían libres. Los esclavos no tenían derechos ni libertades, y los libres tenían todos los derechos y todas las libertades. Pero en Mashiach esa diferencia no existe, porque Dios se le podía manifestar tanto al esclavo como al libre. Por eso dicen no hay esclavo ni libre, es decir, no hay acepción de personas. Sí, con respecto ¿Ya? a la sociedad de pronto había esa división. Claro. De separación del trato, por Es decirlo correcto. así, pero al final todos eran esclavos. Todos eran esclavos. Y en este caso todos libres de Mashiach, ¿verdad? Por Mashiach. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno y el mismo. ¿Ya? Uno solo y el mismo en Mashiach. Entonces dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjate. Entonces queda confirmado que los que antes estábamos subordinados, al venir la fidelidad fuimos graduados
y pasamos a ser herederos. Herederos. O sea que pasamos de ser esclavos a herederos. ¿Está claro? ¿Dónde estás? Estoy en Gálatas 3:29. Bueno, de todos modos, aquí uno mira que, de acuerdo al vocabulario y a la forma de explicación que usa Pablo, no era un tema fácil de explicar. Claro, pero vuelvo y les digo, hermano, es sencillo. O sea, en realidad sí es sencillo. Póngale la lógica del asunto. La Torá era nuestro pedagogo. Y ahora que hemos sido nutridos, que toda la enseñanza de la Torá está dentro de nosotros, ya no estamos en condición de unos subordinados. Entiéndase subordinado como un no heredero. No heredero. Subordinado no heredero. Claro. Un subordinado es un no heredero. No dependiente. En términos modernos. No dependiente. Sí, o sea que depende de mí. Ajá. Como si tuviese que cumplir un horario de 8 a 12, 2 a 6 Ajá. y que alguien lo mantiene. O sea, no se refiere a eso. No, a eso no se refiere. No, a eso no correcto. se refiere a un no heredero. Subordinado, entiéndase aquí en el contexto a un no heredero. Porque repito, la figura es que los esclavos no heredaban. Los subordinados, los esclavos no heredaban. Entonces dice, antes de venir la fidelidad, todos éramos subordinados. O sea que, no herederos. Sencillo, esclavo. Venida la fidelidad, ahora que dice, ahora somos herederos. ¿Sí ves la diferencia? El cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Torá no te hacía heredero. La Torá solo te mostraba a aquel que podía hacerte heredero. Y estando en pecado. Es claro, ¿ya? Y la ¿Por qué? Torá te decía, mira, esto, tú eres pecador, tú eres un subordinado, tú eres un esclavo, ya, esa es la sentencia de la Torá. Todos estábamos bajo esa sentencia. Y la Torá decía, solamente te puedo hablar de que va a venir uno que sí te va a libertar. Espera por él, ya, mantente allí, pregunta por él, ya, para que soluciones ese pendiente, porque así nunca vas a heredar la vida eterna. Ahora que dice, si alguno es de Mashiach, o sea, del libertador, ¿cierto? Ciertamente el linaje de Abraham es. ¿Y qué es Abraham? Heredero del mundo. ¿O no? Dice, ciertamente el linaje de Abraham soy, es decir, herederos según la promesa. Eso es un paralelismo sintético. Y aquí se pueden agarrar, disculpa que me interrumpa, pueden agarrar los de, ¿cómo se llama esta ahora? Que quieren igualdad de género. ¿No? Ah, sí. Ah, sí, claro. Cuando dice que ya no hay varón ni hembra, porque Sí. Torcidos, eso. Oiga, ¿cómo se puede coger? Colombia tergiversa, como dicen por ahí. Sí. Colombia A su tergiversa. propia perdición. ¿Está claro, hermanos, la figura? Ajá. Sencillo, ¿no? Repito, antes estábamos subordinados, es decir, éramos no herederos, éramos esclavos, antes que viniese la fidelidad. Venida la fidelidad ya no estamos bajo pedagogo, es decir, ya no estamos subordinados, ya no somos esclavos, ni estamos recibiendo órdenes ni nada, tenemos derecho a heredar. Y por eso dice, ahora somos herederos. Sencillo. Ahora bien, miren que el capítulo 4 no es más, lo que dice el 4 entre el 1 y el 7, no es otra cosa que la ilustración de lo que acabo de decir. Lo mismo. Es como si pusiera un ejemplo. Miren lo que dice. Pero digo también, o sea, voy a poner un ejemplo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Se dan cuenta? El judío podía considerarse heredero frente al esclavo, frente al gentil. Pudiera considerarse, no, yo soy hijo y el otro es un esclavo. El gentil no hereda, yo sí heredo. Pueden usar las expresiones donde dicen que están cercanos. Ajá. Están más cercanos. Exactamente. Pero no están- Entonces, fíjate tú, Pablo empieza poniendo ese ejemplo. Ojo, voy a hacer una aclaración para los judíos sobre todo. El heredero, si ustedes se consideran herederos, si el heredero es niño, ¿qué significa niño? Subordinado. Si el heredero está subordinado,
que, o sea, todavía no ha heredado en propiedad. En nada difiere de esclavo, aunque sea señor de todo, en teoría, en papeles. En papeles, ¿está claro? Sino que está bajo ¿qué? Entonces en griego dice la palabra alahipo epitropos estinque iconomos. Iconomos, dice epitropos y iconomos. Epitropos se refería al que era encargado de enseñar el manejo de la hacienda grande, de las grandes propiedades, de las grandes superficies. Y el economo, donde viene ecónomo, que no es igual que economista, el ecónomo era el encargado de enseñar la administración doméstica, porque la palabra ecónomo significa la ley de la casa. ¿Ya? Fíjate tú, iconomo, ¿verdad? Ico es casa, nomo ley. Entonces el niño no estaba bajo la tutoría de un ecónomo. ¿Qué le tenía que enseñar? ¿La ley de la casa? ¿O no? El niño que iba a heredar en papeles tenía que pasar bajo la regla, la instrucción del iconomo. ¿Qué es el iconomo? La ley de la casa. Epitropo, el que administraba los campos. ¿Ya? Las grandes cantidades de cosas. Dice entonces que está bajo tutores y curadores, colocan allí. Eso de curador no sale, en griego sale iconomo. ¿Ya? O sea, un ecónomo. Hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Qué ocurría? Que, digamos, el entrenamiento de un niño o un subordinado, porque no estamos hablando solo de niños de edad, niños, entiéndase, subordinados, podías tener 20 años, que si tú no habías graduado de ecónomo y de epitropo, no heredabas. ¿Está clara la figura? Aquí repito, tenemos ecónomo y epitropo. ¿Ya? Ecónomo y epitropo. Tú te tenías que graduar de ambas cosas. Si no te graduabas, no heredabas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir entonces? Que nuestra graduación, nuestro título de epítropo y de ecónomo, nos lo daba Mashiach. Nos lo da. Él es el que nos gradúa. Es como si nos hiciera competentes para haber hecho un examen de homologación. ¿Ya? Vaya, yo me siento competente, yo aprendí en mi cuenta carpintería, yo quiero que usted me homologue mis conocimientos. Tú vas al SENA, te dan tu taller, bueno, muestra, a ver, te muestra su competencia, o sea, competencias laborales. ¿Ya? Te demuestra su competencia, se certifica y listo. Aunque no haya estudiado formalmente en una academia, aquí le certifican que usted sí sabe hacer lo que es. ¿Sí o no? Es lo mismo que estamos viendo acá. La Torá era nuestro pedagogo. ¿Qué nos iba a enseñar la Torá en teoría? Digamos, a ser epítropos y ecónomos, administrar la cosa grande y la cosa pequeña. Y la Torá era nuestra instrucción en ese sentido. La cátedra que teníamos que seguir. Pero Mashiach nos hizo competentes. Esa palabra está en griego, pero o sea, ¿esa es parte de la cultura hebrea? No, griega. Pablo está usando la cultura griega. Cultura griega. Esto es propio de la cultura griega. ¿Ya? Es, en ese sentido, el mundo griego tenía esa disposición muy llamativa, que tú no heredabas si no eras graduado de ambos tutores. ¿Qué significa graduar de la universidad? Que la universidad ya no existe o que la universidad existe dentro de ti. ¿Qué significa? Graduar de la universidad. Yo me gradué de la universidad, es decir, ya se acabó la universidad. No, la universidad está ahí. Tú has salido de la universidad y tienes los conocimientos que la universidad te inculcó. Así que cuando dice que ya no estamos bajo tutor, no significa que el tutor se acabó, hermano. No significa que la Torá se acabó, que ya no existe. No, eso sería infantil.
Es como decir que te graduaste de la universidad y la universidad se acabó. Estaba esperando que tú te graduaras para desplomarse. Ilógico. Ya, es que hasta da indignación, en serio, ese tipo de lógica. Ya no estamos bajo tutor. ¿Y qué significa que lo mataste entonces? ¿Ah? Se acabó el tutor, se murió. Es un rechazo. Claro, ya no estamos bajo tutor. Nada, estás malentendiendo todo. No estás ubicado, no has entendido. No estar bajo tutor significa ya te graduaste del tutor, significa que el tutor te certificó a ti y te dio la competencia laboral para que vayas y ejerzas aquello para lo que has sido llamado, hermano. ¿De qué otra manera se puede decir eso para que quede más claro? ¿Ah? No significa jamás, repito, que la universidad se destruyó, que los tutores se murieron, que se acabaron los maestros del mundo, porque ahora tú eres competente. No, todas esas competencias que ellos te entregaron están dentro de ti y están certificadas de que ahora tú sí eres competente para ejercer aquello a lo que fuiste llamado. Sencillo, ¿no? Como fuimos llamados a salvación, la tutoría de la Torá está dentro de nosotros y es la competencia que tenemos para administrar lo grande y lo pequeño, lo mucho y lo poco, lo santo y lo profano, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, lo puro de lo impuro. Igual, la Torá no puede desaparecer, está dentro de ti. Y es lo que dice la profecía de Jeremías: pondré mi Torá dentro de ellos. Oye, es que eso no se puede desamarrar, no se puede perder de vista. Sigamos, ¿está claro, no? O sea, podemos resumir que cuando dice que, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Claro. Es un símil, es una comparación. Claro, es una situación de la vida real que ocurría en la sociedad griega. El padre decía: bueno, yo te doy 3 años para que te capacites y aprendas a administrar la casa y el campo. Si en 3 años no te has capacitado, los tutores no te certifican la competencia, tú no heredas todavía. 3 años más. 3 años más hasta que te certifique. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros nos comparamos, si nos pusiéramos nosotros a entrenarnos solo con la Torá, nunca nos graduaríamos. Sí, el asunto es que ¿Sí me explico? esa competencia no estaba en manos del heredador. Es correcto. Sino que necesitaba que fuera puesto por Alguien que lo enseñara. Entonces mira lo que el tutor. estoy diciendo. Si nosotros nos hubiésemos puesto a estudiar la Torá solitos para hacernos disque competentes por nuestra propia cuenta, nunca íbamos a salir. Nunca nos íbamos a graduar. ¿Por qué? Porque la Torá, y ahí es donde vamos a enlazar con Romanos, la Torá resultaba débil ante nuestra carne. ¿Ya? Y además era una promesa, Claro. Iba a ser. Entonces por eso se cumple lo que dice Romanos, que la Torá era débil frente a la carne nuestra. La Torá era Claro, vamos a leerlo, Romanos capítulo 8. Mira lo que dice allí. Ella sola no tiene el poder para meterse dentro de. Romanos 8, versículo 5. desde el 1 al 4. Romanos 8, del 1 al 4. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ajá. Porque la Torá del Espíritu de vida en Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la O sea, la sentencia. Ajá, siga. Porque lo que era imposible a la Torá, Ajá. por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, Ok, sigue. para que la justicia de la Torá fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Perfecto. Lo que era imposible para la Torá, ¿qué era imposible?
¿Qué era imposible para la Torá? Justificarlos. Es correcto. Era imposible hacer que nosotros dejásemos de andar en la carne. Eso era imposible para la Torá. Que fuéramos competentes. Claro, que fuéramos competentes de ejercer la herencia, Reconciliar. como estar reconciliados con Dios, que es lo mismo que justificarnos. Era imposible. Dice, por lo que era imposible para la Torá. ¿Qué cosa era imposible? Hacer que nosotros ya no andáramos en la carne. ¿Ya? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, para que entonces la justicia de la Torá, ¿Cuál justicia? Claro. Esa es la pregunta del millón. la justicia de la Torá, la justicia de liberarnos a nosotros de la mala conciencia, la Torá, la justicia de la que hablaba la Torá, o sea, Mashiach, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. O sea, la justicia que hablaba el pedagogo. Claro. Pero que el pedagogo no podía darla tampoco. Exactamente. El pedagogo es, Es la Torá. Sí, la Torá. Pedagogo es la Torá. por eso, entonces aquí la expresión 5, para que la justicia de la ley, eso estaba mal. ¿Quién es la justicia de la ley? Hombre, Mashiach. La justicia que está en la Torá. La justicia, entiéndase, la salvación. Claro. ¿Ya? Pero no tiene sentido porque dice para que la justicia de la ley. Por eso. Claro, lo que- Es que, a ver, son dos tipos de justicia que hay. Y yo eso es lo digo, que hay que discernir. La transcripción del texto te induce a confusión. A un error, pero la claridad, el Romanos te aclara. Pues Romanos 10 te habla de que hay dos justicias. Claro, lo mismo romano. Y una justicia que es según, ojo, una cosa es la justicia según la Torá, y aquí está diciendo la justicia de la Torá, son dos cosas distintas. ¿Qué dice? La justicia según la Torá te dice el que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. ¿Ah? Entonces vamos a hacer un cuadro para que se entienda lo que les voy a decir. Es mejor. Entiéndase que justicia según la Torá, justicia según la Torá, significa, ¿ya?, vivir dentro de los mandamientos. Ya. Justicia. La justicia según la Torá es vivir dentro de los mandamientos. Es incondicional. O sea, esto tú lo vas a experimentar Simplemente en la medida que obedeces. claro. ¿Ya? Ahora hay que diferenciar de la otra expresión que es la justicia de la Torá. La justicia de la Torá es otra cosa. ¿Por qué? Porque la justicia de la Torá significa que seas hecho heredero del mundo venidero. De la Torah. Sí. Esa es la diferencia. ¿Ya? Justicia según la Torá significa que tú vivas dentro de los mandamientos. La justicia de la Torá que se va a cumplir en nosotros es que seas hecho heredero del mundo venidero. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? De tal manera que alguien que viva dentro de los mandamientos no significa que es heredero del reino de los cielos. ¿Ya? Alguien que viva la justicia según la Torá no necesariamente ha vivido la justicia de la Torá. ¿Ya? ¿Está claro? Está condenado. Sí, si no has tenido la experiencia con Mashiach, quien es la justicia de la Torá, va a heredar el infierno. ¿Ya? Para decirlo de esa manera plana. Mira lo que dice a continuación. Entonces, si tú haces el paralelo, en el versículo 4 de Romanos te dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cuál es esa justicia? Hombre, andar conforme al Ruach. Andar conforme al Ruach. Dice, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Ruach, en las cosas del Ruach. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Ruach, ¿qué es? Vida. Ah, mira, era el mundo venidero. Vida.
Esa es la justicia de la Torá. Dice, porque por cuanto los designios de Dios, perdón, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿cierto? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. ¿Qué significa entonces vivir según el Ruach? Hombre, heredero del mundo venidero. Ahí no está hablando de cuerpo y alma, ojo, ¿ah? ¿Sí me explico? ¿Qué significa? Ahí no está hablando de cuerpo y espíritu, como si fueran dos partes del ser humano. Te está hablando de un paralelo. Carne se refiere a lo terrenal, a lo mundano, y espíritu se refiere a lo incorruptible, a lo eterno. Sí, sencillo. Entonces dice, si alguno vive según la carne, o sea, según el mundo, claro, está listo, ¿no? No puede agradar a Dios. Pero si alguno vive conforme al Ruach, conforme al Espíritu, al Ruach, al poder de Dios, ¿de acuerdo? Si es, ¿verdad? Ese sí es el heredero, como tal. Mira lo que dice a continuación el versículo 10. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado. Claro, pues este cuerpo va a desaparecer. El Ruach, es decir, la vida eterna, ¿cierto? El Ruach vive a causa de la justicia. A causa de la justicia es Mashiach, claro. Y si el Ruach de aquel que levantó los muertos a Yehoshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, a Mashiach Yehoshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, que está hablando de la resurrección para vida eterna. ¿Está claro eso, no? ¿Cierto? Así que, hermanos deudores, no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, ¿qué dice? ¿Son qué? Herederos. Hijos, herederos. ¿Sí ves cómo termina la idea? Todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, por la justicia de la Torah, ¿ya? Quien es Mashiach, esos son los hijos de Dios. Entiéndase, hijo heredero. ¿Ya? Ese versículo es revelador, contundente. Repito, porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Dios. Dice el 15, ¿quién lo lee? Porque no habéis recibido el Ruach de servidumbre. De esclavitud, ¿sí te das cuenta? Lo mismo que estamos hablando en Gálatas. Para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Correcto. Amén. Entonces la justicia de la Torá es la competencia de ser heredero del mundo venidero. Ya, esa es la justicia de la que hablaba la Torá, la justicia que es en Mashiach, Yehoshua, que no la puede obtener de ninguna otra manera. ¿Está claro eso, no? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, dígame. Pareciera que la ley, la justicia de la ley, fuera contradictoria a la justicia que es hecha heredera del mundo, es decir, la justicia del Ruach. Nada, es que es lo mismo, fíjate. Por Porque eso dice, para que la justicia de la ley, o está mal copiada o está mal traducida, porque No. dice la justicia de la ley, sí, yo asumo que la ley no tiene justicia. si hay... Justicia en tanto vivo dentro de la Torá, pero la ley no tiene justicia para declararme justificado y darme salvación. Es lo mismo que hemos hablado. El tesoro de la Torah, ¿quién es? Mashiach. La justicia de la Torah, ¿quién es? Mashiach. Sencillo. Así. Pero lo que trato de compartirte es que
en el texto, este texto no es claro. Claro, Conforme a lo que estamos hablando es una cosa, el pensamiento es más profundo, pero la reacción no te lleva a concluir es que eso. el problema, repito, es leer la carta aisladamente, desconectada. Si tú lees de manera desconectada este solo capítulo no vas a entender nada. Pero cuando ya tú tienes toda la verdad del Evangelio en la cabeza, ¿verdad? Tú te das cuenta que, repito, el tesoro de la Torah es Mashiach. El tesoro. La justicia de la Torah, Mashiach. El tesoro. Claro. ¿Ya? Claro, testificada por la Torah y los profetas, lo Claro, dice, porque el Evangelio claro. lo repite en muchas partes. Testifica, dice, ahora parte de la Torah, repito, se ha manifestado la justicia de Dios. Bueno, justicia ¿Cuál de es? Dios es la justicia de la Torah. No la puedes comparar con la justicia de las obras, porque Claro. no tiene nada que ver. Claro. Porque que esta última justicia tiene mayor peso que la justicia de la Torah. En términos sencillos, repito, el tema de Romanos 8 es que la Torah no tenía poder contra los apetitos de la carne. No te podía libertar de los apetitos de la carne. Eso es todo lo que está diciendo Claro. Romanos. La insuficiencia de la ley. Claro. No te edificaba. No, sí No, edificaba. claro No que te se edificaba. vivificaba. Vivificaba, claro. No te iba a dar vida eterna. Te podía preservar la vida en esta tierra de una manera digna, de una manera pues loable. Dice para que te vaya bien. Claro, para que te extiendan tus días sobre la tierra, que tengas días de calidad. Honroso. Hasta ahí, pero no te daba vida eterna. La vida eterna era un hecho don. sobrenatural, exacto, un don de Dios que tenía que ser entregado personalmente, no a través de la observancia de mandamientos. Porque por eso Pablo dijo, porque si la Torá dada pudiera vivificar, entonces ya la salvación, la herencia no sería por gracia, sino por obras. Ah, Sencillo, ¿no? ¿Ah? ¿Me puedes repetir la definición? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu, ahí está. Vivir como heredero del mundo venidero. Vivir como hijo, básicamente. Vivir en el Espíritu es vivir como hijo. Hijo, No como entiéndase, heredero. Ya, no esclavo. no como esclavo. Vivir en el Espíritu, vivir como hijo. ¿Qué significa? Vivir como heredero. Ya, sencillo. La gente que vivió desde Adán hasta Abraham, no, hasta Moisés. Ujú. Sencillo, Dios fue en todo momento revelando a ellos la salvación. Por eso dice que que Enoch era pregonero de justicia, Noé también. Noé también. Todos los que Dios les habló, ellos eran la Torá de ese momento, pero no se había manifestado la justicia totalmente de lo que Dios iba a hacer. Por eso nunca antes nadie se pudo justificar de ninguna manera, ni nadie se le pasó eso por la mente, porque todo el mundo sabía que Dios era el que se había manifestado a ellos, y el hecho de Dios haberse aparecido a ellos ya era suficiente. Pero la forma de vida de ellos se les consideraba como justicia en ese momento, hasta que llegara el Mesías a morir, que ya se hacía, pero ellos se certificaba la fidelidad de ellos. Porque la misma fidelidad con lo que ellos son salvos de la antigüedad es la misma fidelidad con lo que se O sea, todo el mundo siempre ha sido salvo por la por la fidelidad. fidelidad. Entonces, en ellos, Está claro. Lo que de pronto usted pregunta es qué pasaba con ellos si no había Torah, algo así. Hombre, simplemente sus pecados no eran tenidos en cuenta por ellos. O sea, ellos no podían ser conscientes de eso. ¿Ya? Y pudieron pues vivir en ciertas libertades o no vivirlas en este caso, porque no las conocían. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos? Pues lo que Dios les revelaba, y con eso era suficiente. pero sí permitieron ellos a sus hijos una parte de Claro, lo que Dios revelaba, lo que Dios revelaba. Entonces ellos se mantenían en eso por fidelidad, no porque ellos, esa es la fidelidad que se le cuenta como justicia, y por eso es considerado a Abraham como justo precisamente por lo mismo. Porque Dios era el que lo había libertado. Y hoy en día, para que se nos considere como justo, es por estar en la fidelidad también. Entonces, repito, vivir en el Ruach es vivir como hijo, vivir como heredero. ¿Qué dice ahora el versículo 4? Que es un versículo muy interesante.
¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bajo la ley. Ahí no dice bajo la ley. ¿Qué dice ahí? Bajo ley. Hiponomo. Bajo ley, o sea, subordinado. No tiene el artículo. No tiene artículo. ¿Qué ahora está qué? En el 4.4. 4-4. ¿Sí ven? Que Mashiach vino aquí en condición de esclavo, hermano. En condición de siervo, no lo dice la escritura. Ah, vamos a leerlo. No, aquí dice súbdito. Bueno, súbdito puede ser, está bien, está bien. Hechos súbditos. Nacido bajo ley en Eso está referencia a que nació de una mujer. O sea, la Nació, parte natural. no, más allá que eso, es lo que dice aquí en Filipenses. Vamos a leer Filipenses, Nacido, cuando que pasa, Filipenses 2. ¿Qué pasa si dice que es nacido bajo ley? Bajo ley viene el problema del verso a continuación. ¿Qué dice el verso a continuación? Para que redimiese los que estaban debajo de la ley. Ay, entonces solo a los judíos. ¿Me explico? Porque entonces un gentil que me pruebe cuando estuvo bajo la ley. O sea, los libres. Entonces solo a los Pero judíos. se entiende que la ley para toda la humanidad, Pero cuando está bajo la ley, ¿Tiene artículo? toda la humanidad. No tiene. ¿cómo? No, pero en tanto que no haya llegado Mashiach, pienso que toda la humanidad estaba bajo la ley, No. esperando la redención, No, para ser no, porque los justificados. gentiles no estaban esperando ninguna Sin salvación. esperanza y sin Dios en el Pero mundo. para- Efesios lo dice, No, es para toda la humanidad. vosotros los gentiles antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, Claro. sin esperanza, lejos de los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que yo no estaba Así esperando que la ley. los gentiles no esperaban a nadie. Habría que entender entonces que los gentiles estaban bien porque no tenían la ley. Claro, algo Y los así. que estaban mal eran los Pero judíos también que- podría entender lo que es, son Goyim, son Am, somos pueblos sin nada, No. y la promesa era para todos los pueblos, No, pero los solo para pueblos no ellos. esperaban, los Ah. pueblos no esperaban. No sabían ni que Tenía que ser revelada, Cristian. Los pueblos no esperaban a nadie. estaban O alejados. sea, si Mashiach hubiera venido en la época del rey David, solo Israel era salvo. No iban a las naciones ¿a qué? ¿A cuenta de qué? Pero la promesa era que todas las naciones iban a ser Por injertadas eso. en Mashiach. Sí, Pero las promesa. naciones no sabían eso. Por eso no lo Esa es sabían. una promesa que Dios sabía, las naciones no sabían eso. Exacto. ¿Cómo van a saberlo? No lo sabían. Pablo lo está diciendo en Efesios. Ustedes los gentiles estaban lejos de la ciudad de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lejos de los pactos de las promesas. O sea, ustedes no esperaban a nadie. Enemigos de Dios. Y- Pero había una promesa de que ese pueblo no llamaba, Sí, que iba a buscar, y hay repito. 3000 promesas de Pero eso. ¿quién sabía eso? La Dios. promesa, el Dios había Espíritu, el determinado texto. un ¿Cómo? Dios. Dios era el que sabía. Solo lo sabía Dios e Israel. Los gentiles no tenían ni idea de eso. No había sido llamado. No eran llamados. A pesar de que el Padagón O sea, ya lo decía. a ver, en pero la no- India, hasta el día de hoy en la India no esperan a Mashiach. Ellos no esperan a Ni en Mashiach. la China. Ni en la China, ni en Siberia. Hasta el día de hoy es así. ¿Quiénes sabemos que Mashiach los puede salvar a ellos? Nosotros. Exacto. Pero ellos no saben. Ellos no están esperando a que venga Yehoshua Mashiach desde los cielos. Hay que ir a hablar. Hay que ir a decirles. Por eso dice que la fe, Ojo. la fidelidad viene por el oído. Claro, entonces repito, no puede ser bajo la ley indicando que todos estaban bajo la ley, porque es que las naciones no estaban bajo la ley. ¿Ya? Y ahí bajo ley podía ser, entenderse, pero sentencia, pero no hace justicia con el contexto, Con el porque bajo ley también vino Mashiach. Claro, claro. Entonces, ¿Te das cuenta cómo hay que discernir entonces? claro, entonces vino bajo sentencia también Vino Mashiach. bajo sentencia, no. Significa subordinado. Vino como esclavo, como un súbdito, como bien traduce ahí. ¿Ya? Para libertar a todos los súbditos. Ya, eso es todo. Ahí sí caben gentiles y judíos, porque todos sí éramos súbditos de qué? Del pecado. ¿Ya? Masías vino como súbdito de la justicia, como siervo de la justicia. Nosotros éramos súbditos del pecado. ¿Ya? A ver, cuando dice bajo Mashiach vino bajo Nacido de mujer, nacido súbdito.
subordinado. Hecho súbdito. Pero aparece el artículo. No, No, ahí no tiene tampoco. no tiene Nacido artículo. bajo Hiponomo. ley. Bajo ley. Hiponomo. No, no, también. Claro. Entiéndase subordinado. ¿Ya? Él vino como si él no fuera heredero. Por eso es el punto. Ahorita usted explicó que subordinado es no heredero. Ajá. Entonces, si él vino como subordinado, vino como no heredero. Claro. O sea, como un Vino esclavo. vino como si fuera un esclavo. Un esclavo. Eso Claro, es lo- porque es que eso es lo el que vamos a leer pecado- aquí. Mira lo que dice aquí en Filipenses 2, del 5 al 8. Léalo. Filipenses 2, del 5 al 8. Más claro no puede estar. Filipenses. 2 del 5 al 8. 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yehoshua, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, De esclavo. hecho semejante a los hombres. ¿Sí o no? Forma de siervo, de súbdito, de esclavo. Como si él no fuera heredero de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Claro, Vino dice- aquí como si él no fuera Dios. Es lo que está diciendo. O sea que bajo ley, tanto él como los que estaban es semejante a hombre. Claro. Repito, entonces hiponomos no es bajo la ley. No está hablando de la Torah Ahí ahí. está hablando de la Torah. No está hablando de la Torah. Bajo ley hiponomo significa como un subordinado, como un esclavo, como si él no fuera heredero. ¿Ya? ¿Para qué vino así? Para liberar a todos los no herederos, a todos los hiponomos. ¿Ya? ¿Está claro? Además, bajo esa condición era que él podía morir. Claro. Solamente, él no podía morir Claro, por porque Dios. él condenó el pecado en la carne. Claro, totalmente. De alguna manera lo hacía súbdito del pecado. Súbdito, No no. súbdito del pecado. No tanto súbdito del pecado, súbdito de la justicia. Que murió a causa del pecado es otra cosa. ¿Ya? Ojo, porque hubiera sido súbdito del pecado, entonces Mashiach habría pecado también. Y no pecó. No, por el hecho de llevarlo. Sí, pero no es súbdito, sino más bien siervo de la justicia. Entonces, fíjense ustedes. Él nació como súbdito de la justicia. Sí, o sea, él nació como un subordinado. Aquí yo quiero que entendamos la neutralidad de la palabra subordinado. Es decir, como si él no fuera heredero, es lo que estamos diciendo. Subordinado, yo escribí ahorita, no heredero. Y aquí. ¿Entiendes? Yo lo noté. Igual. Entonces, Mashiach vino como si él no fuera heredero, es decir, el dueño de las cosas, para liberar a todos los que no éramos dueños. Pero tú ¿Qué significa liberar? Hacernos herederos otra vez. Pero tú dijiste que vino como siervo de la justicia Por eso. ahora mismo. Sí, por eso. Pero con justicia, si en ese momento no había justicia. No. A ver, siervo de la justicia de Dios. Ya, la justicia de Dios. De Dios sí. Claro, eso para distinguir que no vino como siervo del pecado, o sea, no vino a pecar, no vino como pecador, vino a servirle a la justicia divina. Y ya la Torah estaba cuando Mashiach vino, ¿o no? Bueno, vino a servirle a la justicia testificada por la Torah. Hebreos 2.14 dice de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Claro. La Torah no testificaba la justicia de Dios. ¿Sí o no? Dice, ahora aparte de la Torah, o además de la Torah, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torah y por los profetas. Así que cuando Mashiach vino como subordinado, no vino subordinado al pecado, vino subordinado a la justicia de la Torah. Porque no vino a pecar, él vino a hacer la voluntad. Como dice el Salmo, ¿no? Dice, holocausto y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. A hacer tu voluntad he venido, Adonai, conforme está escrito en el rollo acerca de mí. ¿Da? ¿Dónde dice? Busca Hebreos 10 ahí, Hebreos 10, 4 creo que Sí, lo lo dice. dice. Y está citando el Salmo 40, si mal no recuerdo. ¿Ya? Dice, Olá de un hijado alta. Vamos a buscarlo. Dice, Osnami Karitali. Pero aquí está, vea. Salmo 46 al 7. Está en concordancia con Hebreos capítulo 10. Del Salmo 5 al 7. 46. 46 hasta el 8. Leámoslo, que es hermoso.
Mira lo que dice, Betoratja betoch me'ai, y tu Torah está en medio de mis entrañas. ¿Ah? No, esto es espectacular. Lea Salmo 40 del 6 al 8 y lo lee en Hebreos 10 del 5 al 7. ¿Qué dice? ¿A qué vino Mashiach como siervo? ¿A servirle al pecado o a la justicia? Hombre, a la justicia. Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, y tu Torah está en medio de mi corazón. Ah, fíjate. O sea que él vino como un siervo, como un subordinado. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de Satanás ni de la carne. Clarísimo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, subordinado A la disposición divina, a la exigencia y la voluntad divina, a la voluntad de Dios. ¿Ya? O sea que es su propia palabra, él vino a ejecutar toda justicia. Y eso se lo dijo a Juan, ¿no? A Juan le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. La duda ahí Claro, es, exacto. ¿cómo No es es que que la justicia? O sea, ¿cuál es la que Su propia palabra que él dispuso, a la cual él se iba a sujetar cuando viniese acá, hermano. ¿Me explico? Dios dijo, a ver, allá ustedes me van, cuando yo muera, por ejemplo, me van a bajar del madero. ¿Por qué? Disminución de la honra de la deidad será el colgado. Y listo, el mandamiento. Otro mandamiento, no quebraré hueso suyo. Listo, no se quebró. Lo que está escrito en el rollo sobre mí, dice. Y no, ¿quién escribió el rollo? No fue el mismo. El mismo lo escribió o fue invento de Moshe. No, el mismo escribió el hay rollo. un verbo que dice en el 7, entonces dije, he aquí, vine. Ajá, claro, y vine a este mundo. Y eso es 1000 años antes que él viniera y ya está hablando Y ya pasado. está escrito. En pasado, vine, Claro, es así. Claro, exactamente. Inebati. Y David escribió esto 1000 años antes que viniera Ya Mashiach. lo da como un hecho cierto. Claro, Pero ni siquiera eso no es futuro, sino que ya. claro, como algo que era ineludible que iba a pasar. Entonces David escribe 1000 años esto antes y se cumple en Mashiach. Entonces, ¿quién escribió el Salmo? ¿Lo escribió David o lo escribió Dios? Dios. Que David lo haya puesto con su mano es otra cosa, pero el autor de esa palabra es Dios mismo. O sea que Dios escribió lo que iba a ser de él aquí. ¿Está claro? Dios escribió toda justicia que él tenía que cumplir aquí en la tierra. Entonces, cuando él viene aquí como subordinado, se subordina a su propia palabra que él dispuso, Subordinado a su propia justicia, a su propia demanda. sentencia. Claro, a su propia demanda, a su propia sentencia. Se ¿Ya? hizo hombre. Claro. Entonces él vino aquí en una semejanza como la nuestra, sujeto a la propia palabra que él había desde antes predeterminado que fuera. Por eso se debe traducir subordinado. Claro, por eso se debe traducir subordinado. ¿Te das cuenta? Para liberar a todos los subordinados. Ya en este caso, a diferencia de la subordinación de él, Claro. es distinta porque la subordinación era con respecto a lo dicho por él Es mismo. correcto. En Ya cambio, me- nosotros estamos subordinados a otra cosa. Otra cosa. ¿Te me explico? ¿Ya? ¿Cuál es el texto de Hebreo para empalmar? Claro, porque es que yo 10 del 5 al 7. Disculpa, yo me preguntaba, bueno, pues si vino subordinado a la ley para libertar a los que estaban bajo ley, Ajá. y si vamos a hablar en sentido de justicia legal pura, no tiene sentido. O sea, Claro. ¿cómo vas a libertar al que está, al justo, al que practica la justicia, lo vas a libertar de esa justicia? Claro. No, o en este caso se podía entender de que solo los judíos estaban bajo la ley y solo ellos eran entonces el objeto No de su tendría sentido liberación. tampoco, porque ya Por eso. por esa justicia ellos serían libres. Por eso, no. Supongamos que existiera esa mala connotación de que la ley fuera algo negativo. En este caso, solo los judíos estaban sujetos a la ley, los gentiles no. Ojo, pues sí, hay que decirlo, históricamente en ese momento ningún gentil vivía bajo la ley. ¿Ya? De ninguna manera. Como para que ya decir que- Entonces, solo los judíos vivían bajo la ley.
y asumiendo, suponiendo que la ley fuera algo negativo, entonces Mashiach vino a salvar a solo a los judíos, porque eran los únicos en el mundo que vivían bajo la ley. Que tenían una ley. Claro, entonces quedaría excluyente, entonces no incluiría a los gentiles. ¿Sí me explico? Sí, que le hago. Quedaría corto, ¿ya? Y además mandaría el pésimo mensaje que entonces efecto la Torah era algo negativo, que Mashiach los tuvo que venir a librar de la Torah. Uy, verdad que sí. Qué perversidad, ¿no? Hombre, así no es. ¿Se dan cuenta? Donde te metas no es. Le dio algo pesado y ahora se lo dio. Claro, o sea, pero si él mismo se los dio, entonces no, ya le fregué mucho la vida, vamos a quitarle ese yugo. Ya. No tiene sentido. Por donde te metas no tiene sentido. El verbo que utiliza Pablo en griego es, ¿Cuál? el verbo que utiliza Pablo en griego es un verbo que es traído en el 4, dice bajo la ley. Bajo ley, hiponomo. Sí, pero ese contexto Pablo habla a los griegos, pero Pablo era un pensador judío. Ajá. ¿Cómo lo pensaría en hebreo? Porque Por es eso, una traducción. En hebreo cuando decimos Eved, Yeled, siervo, bajo ley. Eso es todo. ¿Me explico? ¿Por qué? O en hebreo diríamos Tahat Din, que sería bajo sentencia, bajo prescripción. Tahat Din, pero no Tahat Torah. Porque en hebreo, Esa es la ¿me clave. explico? Porque en hebreo no puede decir Tahat Torah, porque Torah es otra cosa. En hebreo tenemos al menos 3 palabras para ley, pero que a veces no las distinguen en castellano. Y es algo que hay que aclararle a todos los que nos están escuchando. Bueno, hermanos, Presta atención, presta atención. Son 3 palabras que hay para ley en hebreo. Es más, diría que 4. Hay que saberlas distinguir. La Torah, que es la ley de Dios. Ley de Dios. De esa no está hablando Gálatas, allí. La otra es Din, que es la ley del Estado. Din, Ley del Estado. ¿Ya? Dat es la ley de la tradición, ¿de cuál tradición? de la tradición oral. Ah, ok. ¿Ya? Y la halajá es un sinónimo de la dat. La halajá es la ley judía. Sinónimo de la. Es casi sinónimo de dat. ¿Ya? y en griego solamente existe nomos. Y en griego solamente es nomos. Para todo nomos. ¿no? Para todo eso. Y son cosas muy distintas. Y para poner bajo ley eso. Tahaddin o tahat. Hiponomos, ¿cómo traducirías tú? Hiponomos, yo diría tahaddin, porque está hablando de ley de Estado. O sea, no estás especificándote a ningún país. Estás diciendo que hay una regla a la cual tú estás sujeto. Por ejemplo, hay una frase en arameo que sale en Talmud, dice Diná de Malchutá Diná. La ley del rey no es la ley. Equivale al latín dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y no se está refiriendo a la Torah, ¿ya? Sino a la ley, a lo que regula la vida. ¿Qué es una ley, hombre? La regulación de la vida. Eso es todo. Entonces, cuando yo digo ley de Estado es porque es lo que regula algo, a lo que todo el mundo es sujeto de ley. Constitución. Sí, todo el mundo, nosotros somos sujetos de ley, ¿verdad? Estamos sujetos a un ordenamiento jurídico. Entonces, para decir hiponomo en griego, yo diría en hebreo tahaddin. Ya, estamos bajo una sentencia, bajo una norma. Ya, sencillo. Taja es. Tahad debajo, bajo. Pero si fuera dicho hebreamente, diríamos simplemente que éramos yeladim o éramos abadim. Siervos subordinados. Yeladim. ¿Ya? Así sencillo, no habría que inventar eso tahat nomo, hiponomo ni nada, ni tahadim. Y yo en hebreo me bastaría decir éramos niños subordinados. Ya. Eso es sencillo. O sea, no herederos. ¿Está claro? No heredero, ¿verdad? No herederos. Éramos no herederos. Entonces Yehoshua vino como si él no fuera heredero para liberar a todos los no herederos.
Bueno, lo que pasa también es que cuando se menciona la palabra ley, a las personas se le viene en la cabeza es que tiene que hacer sacrificio de animales. ¿no? Sí, una cosa así, no sé, la verdad no sé. Hermano, porque esa traducción siempre en griego que nos impulsa a una confusión. A mí me da confusión, muchísima confusión ese pensamiento del hiponomo. Y en cambio, si usted me dice que no es subordinado, es como hay libertad, porque hay algo ahí que se No pierde. entiendo, no entiendo. Mashiach vino como subordinado, Ajá. como no heredero, Ajá. como siervo de la justicia como él mismo, para hacer Ajá. cumplir toda la justicia que es la que él prometió. Ajá. Pero aquí en el texto dice que vino bajo la ley. Bajo ley. Bajo ley. Bajo ley. Bajo ley, ¿cierto? O sea, Así dice. subordinado. Subordinado, hiponomo. No tiene artículo, Cristian, tienes que quitarte la cabeza el artículo. Ahí no dice bajo la ley, ahí no dice bajo la ley, ahí dice bajo ley, o sea, hiponomo. Si tú le agregas La misma artículo, palabra que hemos estado hablando es hiponomo Sí, desde... pero para efectos prácticos, que con artículo sin artículo, No, el contexto es claro que es el mismo. no. En la cristiandad de los 500 años es lo mismo. gramaticalmente no es lo mismo. No es igual. Sí, pero al recorrido teológico histórico de lo que se enseña, lo que yo trato de Claro, preguntar claro. para aprender es que la ley o la ley con artículo sin artículo. Para ellos da igual. Exactamente. Sí, Ah, para sí, igual, sí. evidente, sí, para efecto, lo que queremos aprender es que no es el concepto de con bajo la ley o bajo el concepto ley. En última, lo que queremos decir es que no vino Mashiach supeditado a una Torah. Vino Sí, supeditado. no, sí vino. Sí, no porque Sí se vino. sometió. Por eso es que, por eso digo que sí importa. Si vino supeditado, es que la Torah que es la justicia, Por eso, mira. bueno, él vino sujeto a la justicia que De está hecho en se la Torah. bautizó. Y Claro, y se circuncidó también. Por eso, Y y le hicieron dijo a todo Juan para lo que que se hizo. Entonces vino toda sujeto a la justicia. Torah, pero no es lo que está hablando aquí. No es lo que Ese es el está punto, hablando. que no nos sujeto estando ahí. Claro, Eso es. a eso no es que se está Claro. refiriendo el texto. El texto se está refiriendo a que él vino simplemente como un siervo para liderar a otros siervos. Punto. Ya. Ya. Es más fácil. Entonces mi pregunta Sí. es si es más fácil decir es sencillo, porque pareciera que con el griego y lo que nos enseñan hasta ahora 2000 años después, pareciera que induce a confusión. Bueno, no es hermano, mira, griego, yo te digo no es algo. griego. Yo te digo algo. Tampoco es el griego. Yo te digo algo. Es cuestión de lo que tuerce en la escritura. Yo creo que esto es asunto de sinvergüenzura. ¿En qué sentido, hermano? De que si tú quieres sacar como sea la Torah de tu vida, te vas a inventar cualquier pretexto. ¿Ya? Cualquier pretexto. ¿Ya? En cambio, si tú quieres observar la Torah, la vas a defender a capa y espada donde quiera que diga que no. Sencillo. Eso es todo. Querer insistir ahí o allá es que mira, hombre, tú lo que quieres es vivir en la carne. Ya. Tú lo que quieres es no sujetarte a la justicia divina. Tú lo que quieres hacer en última es lo que te da la gana. Eso es lo que hay que decir, francamente. Pero ¿cuál es el problema? Si tú eres creyente, ¿cuál es tu problema con no comer cerdo? A ver. Exacto. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no obedecer el mandamiento? ¿Cuál es tu problema por no guardar Shabbat? ¿Qué es lo que te pasa con el mandamiento? ¿Ya? ¿Cuál es tu problema con el mandamiento? Si eso es para los libres, eso es para los creyentes, eso es para los herederos, para los hijos. ¿Ah? ¿O no? La Torah no es para eso. Yo pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. No entiendo. Si ese es el Nuevo Testamento, que todo el mundo se trata de refugiar dentro de esa palabra, huyendo de la Torah, y el Nuevo Testamento consiste en la instalación, hablemos en términos modernos, tecnológicos, en la instalación de una aplicación que se llama Torah dentro de ti. Y el profeta Ezequiel dice, y yo haré que anden en mis Torah y en mis mandamientos. Quitaré vosotros el corazón de piedra, les daré un corazón de carne y haré que anden. O sea, yo no entiendo Lo eso. repite 3 veces ahí en Haré que versos anden. favoritos. Haré que anden. ¿Cuál libre albedrío? Una pregunta, no sé Sí. si cuadra en esto, por ejemplo, cuando dice Jesús, ustedes oyeron esto, pero yo les digo esto. Eso es la tradición oral, hermano. Ah. Que habían malinterpretado el mandamiento. Él no dice está escrito, Claro. sino oyeron. ¿Oíste que fue dicho? Pues tradición oral. Tradición, Claro, muy bien. Entonces dice, para que redimiese a todos los hiponomos, o sea, todos los subordinados, todos los esclavos,
a fin, ojo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ah, ¿te das cuenta? Que habíamos dicho que un esclavo no heredaba. El hijo sí hereda. Entonces él vino como siervo a liberar a todos los esclavos y a hacernos hijos, herederos. Sencillo, ¿no? ¿Ah? Y por cuanto sois hijos, entonces aquí hay que hacer una revisión en el orden de esas palabras. Dice, Hoti de este hi exapisten hoteos tu neuma hatua tutio istas cardiasimo. Abajo, Pater. Bien. ¿Dónde está? Gálatas. En el sí, Gálatas 4:6. Ahí hay que reordenar un poco de la sintaxis de esas palabras. Y lo que hay que decir es lo siguiente. Dios envió a vuestros corazones el Ruach HaKodesh, ¿verdad? De su Hijo, ¿cierto? ¿Dónde está? En el 6. En el 6. 4, 6. Sí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. No, estamos en Gálatas 4:6. Ah, 4. Y por cuanto sois hijos, o sea, ¿por quiénes somos hijos? Por Mashiach. Entonces Dios, es decir, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ya? Somos hijos hechos por quién? Por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra decisión. No, fuimos hechos siervos, ¿ya? De la justicia, así como Mashiach. Entonces, antes, como eso lo dice Romanos 6, antes ustedes estaban libres en cuanto a la ley, pero eran esclavos del pecado. Ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. ¿Cuál justicia? Hombre, la que está escrita en la Torah, la justicia de Dios. ¿Cuál más? La justicia de Dios, testificada por la Torah y los profetas. ¿Qué dice a continuación? Mira lo que dice el 7, es increíble la conclusión. O sea, clarísimo. ¿Qué dice el 7? Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Ajá. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. O sea, tú lo que tienes que hacer es leerte Gálatas del 4 al 7 para atrás. Al revés, para que entiendas. ¿Te explico? El 4-7 es la síntesis del capítulo 3 prácticamente y del 4 hasta ahí. Pero juega con la palabra siervo. Es lo mismo, hermanos. Hiponomo es subordinado, es esclavo, es siervo, no heredero. Ya, esa es la síntesis. ¿Ya? Hay que hacer la síntesis. Hiponomo, entiéndase, no tiene nada que ver bajo la ley. Hiponomo, entiéndase, subordinado. Subordinado. Siervo. Esclavo. No heredero. Eso es lo que significa hiponomos. ¿Ya? Así. Lo otro, lo contrario, hijo, heredero, simiente de Abraham, libertado o libre. Hijo heredero. ¿Ya? Escogido. ¿Sí me explico? Aquí, subordinado sería libre, graduado, diríamos más bien. Y pues hablamos de la subordinación a los tutores, entonces aquí diríamos graduado. Para que se sepa que si yo me gradúo, la universidad no se ha destruido. ¿Está claro? Subordinado, ahora somos graduados. Siervo, ahora libre. Esclavo, igual libre. No heredero, heredero. Es más, aquí frente a esclavo vamos a poner hijo. Sí, porque es la correspondencia, ¿no? Y frente a no heredero, heredero. Eso es todo. Gálatas 4:7 es suficientemente claro, ¿no? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero. ¿Ya? De Dios por medio de Yehoshua HaMashiach. ¿Puedo agregar algo? Sí, diga. Subordinado, siervo, esclavo, heredero tienen un sinónimo, que somos libertados. O sea, el antónimo. El antónimo. Ajá. El antónimo, ¿cierto? Sí, la Ahora- correspondencia. Ahora somos Graduados, libres, hijos, herederos. estando dentro de la Torah.
estando dentro de la Torah, sí, porque nunca, Nunca hemos dejado de estar dentro de la Torah con estos sinónimos O sea, que nos dan libertad. más bien, Nunca hemos dejado, no, más bien hay que decir, ahora que somos graduados, libres, hijos y herederos, es que empezamos a vivir dentro de la Torah. Ahora, porque antes no estábamos, ¿ya? Antes no Antes estábamos sí dentro de la estábamos, Torah. claro, No, sí. dentro de la Torah no estábamos. Ojo, no estábamos dentro de la Torah. Faltaba Sí. No estábamos, en la práctica no estábamos. Que hubiera promesas para nosotros de parte de Dios es otra cosa, pero nosotros no estábamos dentro de la Torah, no vivíamos dentro de la Torah. ¿Cuándo? Si se adoraba al Padre, Los gentiles. claro, a eso me refiero. Obvio. Va la precisión. Obvio, por eso te digo, estábamos, es pasado, para mí el presente es presente, ¿ya? Y es desde Mashiach en adelante que estamos dentro de la Torah. Siendo que graduados, libres, hijos, herederos. Fíjate tú la síntesis de esto, ¿no? Hermosa la síntesis, nos permite ver la carta con una claridad impresionante. Todo con la palabra hiponomo, pero que la traducción se empeña en colocar bajo la ley y te induce al error de pensar que ya... Aquí lo dice, mira cómo juega Pablo con las palabras. Ujú. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Ujú, claro, Y si hijo, heredero. heredero de Dios. ¿Qué más quieres? O sea, que hijo es heredero. El 7 aclara todo. El 7 Ese es es el resumen. el resumen. Es que lo que hay que entender es 4-7. Lo que hay que entender es la etimología de la palabra hiponomos para Correcto. entender que la ley no es una gravedad como un imperativo, no, claro, no, claro, no. exacto. La ley no es una maldición ni una maldad. Es no. una condición nada más. Para vivir dentro de ella como el pueblo hebreo. Claro, Pero él vino como un subordinado. Claro. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros y hacernos graduados, libres, hijos, herederos. Y de Y hecho, aún permanecer dentro de la Torah. Siguiendo dentro de la Torah. Ya, pues dice que a esta cosa vivirá dentro de ellas. Sencillo. Claro, siendo libre tiene que vivir ahí. Dentro de la Torah. Claro, porque el pecado significa la no justificación. La no, claro, la no. La ausencia de méritos. Claro. En la medida que él da mérito, Es correcto. yo soy justificado y sigo viviendo Y sigo dentro de la viviendo Torah. dentro de la Torah, sin ningún problema. Sin ningún problema. Ok. Por eso le pregunto al creyente es, ¿verdad? Si tú eres creyente, ¿cuál es tu problema con el mandamiento? ¿Por qué lo vas a rechazar? Da una justificación. Porque la Torah que vino 430 años después no invalidó ni anuló la promesa, que es la fidelidad. Entonces, ¿por qué tú hoy, 2000 años después de revelar la fidelidad, vas a decir que la ley sí es opuesta? ¿Y quién eres tú que te estás creyendo? ¿Ah? A mí me da risa el 8. ¿Qué dice el 8? Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quién está ¿Cuál hablando? bajo ley? A los gentiles. ¿Cuál bajo ley? ¿Cuál bajo ley? ¿Cuál bajo la ley? Ninguno está bajo la ley. Ahora dice el 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los que os queréis volver a qué? A esclavizar. Ay, cabeza. ¿Ya? ¿Cierto? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto no tiene nada que ver con la Torah. La gente cree que cuando dice los días, los meses y los años, la Torah, la fiesta, el Shabbat. No, ¿Quién le ha ¿verdad? dicho eso? Si está hablando de los gentiles. de la fiesta de los ¿Es gentiles. que acaso los gentiles no tienen fiesta? Astrología. Eso tiene que ver con la astrología. Claro, la palabra calendario viene del latín calendas, que son los primeros 5 días dedicados a ritualismo en el paganismo romano. Por eso se llama calendario, calendas. Los meses los nombres de los meses son los nombres de dioses. Janus, ¿verdad? Las februadas que eran de febrero, eran también unas fiestas que se celebraban en ese mes. Por eso se llamó las februadas. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué metes si viene hablando de una cosa, guardáis los días? Por eso a los intro- gentiles. A propósito A de los que introduce gentiles. eso. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Si ustedes se ponen a analizar el impacto que está causando la llegada de los judaizantes era doblemente negativa.
a unos los estaba conduciendo a vivir en el legalismo, buscando la salvación por obras, por mérito. Pero a otros, a los que les reveló eso, ¿a dónde los estaba mandando? Al mundo otra vez. No, hombre, tanta exigencia, eso no se hizo para mí, me voy para el mundo. Entonces Pablo le está escribiendo aquí a ese grupo que se sintió excluido o incapaz de cumplir con todos los requerimientos que le presentaban los judaizantes. Y no, gracias, yo mejor me voy para mi mundo. Yo mejor regreso donde estaba. Nadie me mandó a salir de allá, porque aquí encontré un mundo todavía más complicado de leyes. Para ser salvo, mejor me voy para acá. Ese era el razonamiento. Pero sigo con mi tradición. Claro, mejor me devuelvo donde estaba. Entonces Pablo dice, oye, ven un momentico, a ver, eso no es excusa. Está bien de que estos vinieron a judaizar y se han equivocado y han hecho cosas indebidas y todo. Trastornar. Pero no es pretexto para que ahora tú te regreses al mundo. Y es lo que pasa hoy, hermano, igual. Yo no entiendo por qué hay gente, ay, que he salido dolido de la iglesia y ahora no me congrego, no creo en nadie. Entonces, yo dudo mucho que tú seas creyente. ¿Me explico? Ahora mismo lo dice, temo de ustedes. Que Hey, no porque hay un creyente busca dónde congregarse. Y nunca se cansa de buscar. Y está pendiente. ¿Ya? Y busca, hermano. O sea, pero que por culpa de un maltrato en una iglesia yo me vaya para el mundo, entonces tú no has sido libre nunca. ¿Me explico? Hey, así sea que yo no me congregue porque no encuentre un lugar o algo, yo no me voy para el mundo. Jamás. No tiene justificación. Si tú eres hijo, si tú eres graduado, libre, hijo, heredero, tú no tienes arte ni parte con el mundo más nunca en la vida. Amén. ¿Está claro eso, hermano? Está claro. Entonces Pablo le está reclamando eso a esta gente. Bueno, pero ustedes qué hacen allá metidos en las fiestas de Afrodita. ¿Ustedes qué hacen allá? ¿Qué hacen celebrando el día de la Virgen Fulanetal? ¿Qué hacen en Navidad ustedes? Y está el Dios Sol. Claro, No, ellos se desanimaron, hermano. Mira todo Claro. lo que dice Pablo abajo. claro. Dice, hermano, ruego que, mira lo que dice. Temo por ustedes que no haya trabajado en vano en vosotros. Ajá, Ruego que sean como yo, porque yo soy como ustedes. Ujú. Ningún agravio me habéis hecho. claro, Que ustedes sabéis, que vosotros sabéis que por flaqueza de carne anuncié el evangelio al principio y no desechaste ni menospreciaste mi tentación o mi prueba que estaba en mi carne. Antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Mashiach. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? claro, Porque yo os doy testimonio que si pudiera ser, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. claro, Heme pues hecho vuestro enemigo diciendo la verdad. claro. Entonces ellos, los judaizantes, tienen celo por ustedes, pero no para bien, ¿ya? Sino que quieren apartaros de nosotros, los que anunciamos el evangelio, para que vosotros tengas celos por ellos, para que ustedes sean más legalistas que ellos mismos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar entre vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. El 21. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces ahora dice el 21. Decidme los que queréis estar hiponomos, Otra vez. o sea, esclavos, subordinados. ¿No habéis oído la Torá? La Torah. Ahí sí queda. ¿Está bien, ¿no, Cristian? Ya. Totalmente dos cosas diferentes. Díganme los que quieren estar esclavizados, a ver, subordinados, esclavos, no herederos. ¿No han escuchado la Torá? Y ahí sí tiene la Ahí segunda. sí tiene artículo. Claro. 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 ¿Ya? Aquí sí tiene el artículo. Ahí sí tiene La artículo. segunda, pues, no la, La primera. segunda. ¿Ya? En el 4.21 dice, leyete mi, hiponomon telontes ene, ton nomon uc ecuerte. Dice, díganme los que quieren estar hiponomon, o sea, subordinados, esclavos.
Tonnomo que kuset, no han escuchado la Torah, y ahora sí va a citar la Torah. ¿Está claro? A continuación cita la Torah, porque está escrito, ¿en dónde? En la Torah, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de qué? De la esclava y otro de la libre. Miren que el tema patente es o eres esclavo o eres libre. O eres esclavo o eres libre. O eres no heredero o eres heredero. Ya. Ese es el tema, no hay punto neutro. O eres o no eres. O estás o no estás. O estás o no estás. O has graduado o no has O graduado. lo has recibido o no lo has recibido. Claro. Sencillo. Y te da un ejemplo. Hombre, Abraham tuvo 2 hijos, uno era de esclava y uno era libre. Igual. Pero el de la esclava nació según la carne, por voluntad de carne. ¿Ya? Porque la misma Sara le dijo, toma Agar y acuéstate y ten un hijo y tal, y nació. Queriendo ayudar a Dios. Claro, queriendo ayudar a Dios. Pero el de la libre nació ¿qué? Por la promesa. Nació por voluntad divina. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Se refiere al pacto de la circuncisión, no al pacto de Abraham. Porque de hecho el pacto que Dios le dio a Abraham no dio en el monte Sinai. ¿Me explico? ¿Ya? Sino que la tradición judía dice Torah Kibel, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Y se está refiriendo a la tradición oral. Ese ¿Ya? pacto del monte Sinaí se refiere a qué? No se refiere a la Torah, ojo. Se refiere al pacto de la circuncisión. ¿Y por qué te inserto ahí? ¿Por qué? Repito, miren la aclaración. Porque en el Talmud dice Moshe Kibel Torah mi Sinai. Mi Sinai. Desde el Sinai. ¿Qué significa desde el Sinai? Que había una tradición oral que arrancó con Moshe. ¿Ya? Y aquí lo que está diciendo es, lo cual es una alegoría, porque estas 2 mujeres son los 2 pactos. ¿Cuáles 2 pactos? A ver, no se le ocurre pensar antiguo pacto y nuevo pacto. No. No. ¿Ya ves? Ahí no puedes pensar eso. Si has pensado eso, está errado. ¿Por qué? Porque te está diciendo que un pacto es de esclavitud y otro pacto es el de la libre. Ojo, estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno da hijos para esclavitud y otro es libre, para libertad. Entonces, ¿es el pacto de Dios generando hijos para esclavitud? No. El pacto de Dios da hijos libres. Así es. ¿Está claro? Entonces, aquí se está refiriendo es al pacto de la circuncisión, inventado por los judíos. Es un pacto humano en la carne, que él lo ha dicho clarito. ¿Ya? Este da hijos según la carne, prepucio. ¿Está claro? La clave que él da. Dice, porque está escrito, dice, pero el de la esclava nació según la carne. O sea que es una obra humana, no divina. Entonces no podemos llegar a decir que los 2 pactos es el antiguo y el nuevo, porque entonces, uno nació de la carne. claro, pues entonces el antiguo pacto sería un producto humano, de la carne. Horrible conclusión. El pacto, ¿Te das cuando cuenta? dice aquí, el pacto del monte Sinaí, literalmente, A la tradición oral. Desde el monte Sinai, es decir, la tradición oral. pero no es porque nunca hubo un pacto del monte Sinaí. Obvio. Nunca No, lo hubo. a ver, sí lo hubo, pero no se está refiriendo a eso. Porque, a ver, lo que hubo en el Sinai en realidad fue la entrega del texto del pacto, Sí, exacto. El Es otra testimonio cosa. del pacto. el testimonio del pacto, Claro. pero no un pacto. La Torah es el testimonio del pacto. Así es. Pero nunca hubo como tal un... Sí, un pacto así como tal no lo hubo. Hubo el testimonio del pacto. Por En eso Sinaí no, sí. no, Claro. En Sinaí se entregó. Claro. Entonces, ese texto, esta redacción que está en griego, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí
ese pacto que viene del monte Sinaí, podríamos decir que es de la tradición Oral. judía. Sí. Inserta Total. en griego en un texto de Gálatas. Sí, total, perfecto, así es. ¿Por Mi qué la Sinaí, llaman Sinaí? porque la tradición oral se sustenta bajo el principio de que toda ella proviene del Sinaí, o sea, de Moisés. Ah, ya. ¿Me Dale explico? la apariencia de Desde que el salió de Sinaí. Dios. Ah, de mí. Desde- Ok, entendido. Mi Sinaí, desde el Sinaí, ¿ya? ¿Está claro? Entonces es la tradición oral la que está dando hijos, entre comillas, falsos hijos, porque son falsos herederos. Porque una conversión al judaísmo es ser un falso heredero. ¿Me explico? Ah, si la circuncisión es la que te hace hijo, entonces tú eres un falso hijo. Sí, como decía, que recorren cielo y tierra para ser los dos Claro. veces del infierno. Claro, correcto, heredero del infierno. Es la tradición oral Sencillo, que viene. desde el Sinaí. Ajá. Dice, los cuales son los dos pactos. El uno es desde el Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Cuál es el pacto que proviene desde el Sinaí? La tradición oral. El pacto de la circuncisión, que es el tema central de la carta. Toda la tradición oral gira o pivota en torno al pacto que se inventó ella, el pacto de la circuncisión. ¿Ya? El pacto de la circuncisión, cosa que Dios no dijo jamás, da hijos para esclavitud, porque es una conversión hecha según la carne. ¿Ya? Sencillo. No según las promesas. No según la promesa de Lo Dios. decía El Pablo, pacto de la que lo circuncisión. había vivido. Claro, total, él sabía lo que estaba hablando. El pacto de eso fue una buena definición. Es el pacto de la circuncisión. Inventado por la tradición judía. ¿Ya? ¿Y por qué menciona Agar en este momento? ¿Qué es la relación? Porque una alegoría está Es sacando. una alegoría, es una alegoría. Por eso. Pero- Porque es Es la la esclava, o sea, este es Hagar, o sea, la esclava. La esclava, Hagar. O sea, ¿Qué es llama Hagar? La tradición Mira, la llama Agar. Hagar allí es la Jerusalén terrenal. La ¿Ya? tradición oral. Es que ahí te lo dice abajo, dice, el cual da hijos para la esclavitud, esta es Hagar, porque Hagar corresponde a la Jerusalén actual. Te lo dice, claro, es que yo no estoy inventando nada. Ahí está, ¿Cómo? ahí está, dice, porque Hagar corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en qué? En esclavitud. Hombre, eso más claro no Pero puede usted ser. dice que corresponde a la Jerusalén. Porque por Lo que pasa es que ahí la la palabra. Ah, sí, sí, ahí igual en que- Arabia está Eso añadido. está añadido. Ahora es Jerusalén. Porque esa explicación usted la dio mi amigo Eric hace rato y copiamos porque Agar, corresponde a la Ajá. Jerusalén actual. Es correcto. Pero en el texto dice, es el monte No, Sinaí eso de es una Arabia. añadidura ahí que le metieron después, eso no sale. No, aquí dice 25. Ajá. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, No, eso está mal. Es coma, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. No, ahí se dejaron distraer. Ni siquiera el monte Sinai queda en Arabia. Nada, eso está mal Eso también. queda geográficamente es incorrecto. Eso está mal. Seguro. Oye, ¿qué pasó? Hasta geográficamente está mal. Sí, está mal, eso no puede ser. ¿Ya? El monte Sinai no queda en Arabia jamás. ¿Me explico? Ya de por Imagínate sí, que error de por sí está mal. está mal. Si dijera una cosa bien dicha, pues tal vez, pero ya de plano está mal. Es una añadidura que le metieron, porque de pronto alguien se imaginó que se estaba refiriendo a la ley y quiere meter monte Sinai, no sé. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice finalmente el 27? Dice, porque la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. No estamos siendo hijos por medio del judaísmo rabínico, por medio de la tradición, por medio de la circuncisión, sino por medio de su majestad el Mesías, nada más y nada menos. ¿Ah? Entonces somos nacidos de arriba. Quien vivificó su justicia. Claro, hermano. Como está escrito, se regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la solitaria que la que tiene marido. No, bueno. ¿Ya? Amén.
Sencillo, hermano. Así que nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa, no de la circuncisión, hecha según la carne. ¿Ya? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, según la promesa, así también ahora. Ahora estos judaizantes nos quieren venir a amenazar de muerte a nosotros, que estamos acabando con su sagrada tradición oral. ¿Ya? Igualito pasaba. El de la carne perseguía al nacido por la promesa. Son enemigos naturales. Digamos, la sentencia que estaba. Y dice, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, O sea que la terrenal va a quedar afuera. desechada. Porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso insisto, eso de andar promocionando viajecitos a la Jerusalén terrenal, eso ya O sea que está afuera. eso está afuera, hermano. No, lo hago como cultura. Digo, no, sí, pero lo digo en ese sentido de hacer el show. En el sentido de que hay gente, repito, hay hermanos que viven delirando con Jerusalén, La terrenal. la terrenal, y resulta que, y anhelando la conversión al judaísmo rabínico y aceptación de los judíos, y resulta que están por fuera. Hay que orar por ellos más bien, Sí, sí. para que Dios les conceda arrepentimiento. Hermana, bueno, con esto hemos terminado por hoy, capítulo 4, vea, Una pregunta nada más. espectacular. No preguntes más. Ajá. Una pregunta nada más. Porque en el tema de que me llama mucho la atención, hermano Eric, porque dice, proviene del monte Sinaí en el texto 24, cómo en ese momento histórico, en el año 70, cuando se termina de escribir Gálatas, ya estaba esa tradición a él, Claro. y Pablo les da. O sea que nunca efectivamente hubo un pacto en el monte Sinaí, Claro. que se entienda como tal. No, pacto no. Se dio el testimonio y ellos se inventaron la tradición que venía desde el Sinai. ¿Ya? Por eso te digo, Pirkei Avot empieza diciendo Torah Kivel Torah Mishinai, Moshe Kivel Torah Misinai. Y ahí dice Torah, pero ellos en el desarrollo del texto se están refiriendo a la tradición oral, que también le llaman Torah, pero una Torah paralela a la que Dios dio. Por eso Pablo distingue con artículo y sin artículo. La Torah sin artículo da hijos para esclavitud, ¿ya? Y la Torah con artículo te da hijos para libertad. Sencillo, ¿ya? Porque el tema aquí es de cómo los judaizantes querían imponer normas humanas para gloriarse de los gentiles, para venderles una falsa conversión a la salvación, y resulta que todo era un negocio ahí y todos estaban esclavos. Por eso ciegos, guías de ciegos. Igual. Eso sucede lo mismo. O sea que desde este momento ya esa tradición oral ya estaba inserta y el texto le pone una contención. Claro, totalmente. Dice, hey, si tú sigues bajo esa regla, no eres libre. Está diciendo, no eres libre. ¿Ya? No eres heredero. Está complicado, está en esclavitud. Afuera. Está en esclavitud. Echa fuera a la esclava. Fíjate tú. Entonces deja andar anhelando agradarle a los rabinos y a todo esto, que porque ellos son, no, están esclavos, hermano. Son esclavos de concupiscencia. Sencillo. ¿Está? Con esto hemos terminado entonces. Vamos a darle gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Amén. Amén. Amén.